el campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 2 tocaremos el tema de organismos internacionales y nacionales de protección a los derechos humanos. Recordemos nosotros lo trabajado la semana anterior sobre los conceptos y características de los derechos humanos. Habíamos precisado que los derechos humanos eran facultades que nos permitían a nosotros hacer ejercicio de la igualdad y de nuestras libertades. Sabíamos también que si tenemos nosotros una dificultad frente a la vulneración de nuestros derechos humanos, podíamos recurrir a las llamadas garantías constitucionales, que sabemos no son simplemente una garantía de protección, sino aquellas que permiten constitucionalmente y también de forma legal proteger nuestros derechos. La semana de hoy nos va a explicar un poco más sobre los derechos humanos y sobre los documentos internacionales en los que se sustenta nuestra Constitución cuando hablamos de la protección de estos derechos. Y también nos va a enseñar a dónde podemos nosotros acudir si tenemos la violación de derechos humanos dentro de nuestro país. En la documentación internacional encontraremos nosotros la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta contiene dos partes, se podría decir así. La primera es la Declaración Universal, obviamente de los derechos humanos, y la segunda parte lo constituyen los pactos internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y los pactos y por qué razón recurrir a tener ahora pactos si ya teníamos una declaración? Empezaremos entonces recordando dónde hemos visto antes esta declaración. La primera idea que tenemos es que la declaración contiene 30 artículos. Estos 30 artículos van a sustentar nuestros derechos básicos como son los civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, de los que posteriormente se van a desprender los de tercera generación, pero no hacemos precisión directa a ellos. La declaración nace en 1948 a raíz de la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y además nace como un documento en el cual se le pueda dar a conocer a los pueblos qué son verdaderamente los derechos humanos. Y todos deberíamos proteger esos derechos y hacer uso de la protección o los mecanismos de protección para mantenerlos. Dice por ley que todos nosotros debemos conocer nuestros derechos, tener conocimiento. Y dirán ustedes, ¿dónde hemos visto anteriormente estos derechos? Posteriormente, se podría decir en la tapa de nuestro cuaderno, en la parte final, teníamos nosotros siempre una hojita, o de repente hasta en la misma pasta, donde nos hablaban de nuestros derechos. La pregunta es, ¿los hemos leído? Esa es la parte donde nosotros solemos hacer dibujitos, garabatos, todo, pero no leemos los derechos humanos. Y no están allí por un adorno, es para que tú puedas tener conocimiento de tus derechos, sino cómo vas a reclamar el buen uso de ellos o la protección si no conoces cuáles son nuestros derechos. Esta declaración, su nombre lo dice, declaración, simplemente da la información de cuáles son.
y por lo tanto son de carácter voluntario. Si quieres, lo colocas en tu Constitución y si deseas, cumples dicha declaración. Debido a que simplemente es como que, oye, ahí está el informe de los derechos que tienen que tener las personas, te los estoy dando a conocer, pero ya ve tú como Estado, dentro de tu soberanía, si los vas a aplicar o no. Nosotros, voluntariamente, vamos a aprobar esta Constitución, esta declaración en 1959 y desde allí aparece siempre en nuestra Constitución. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Tenemos libertad, derecho universal, el derecho a la vida, por ahí viene todo el tema del aborto, la eutanasia, que ya habíamos conversado la semana anterior, el no estar sometido a esclavitud ni a tortura, tener una persona un reconocimiento jurídico, y así podríamos enumerar varios que van en función del bienestar de la persona y de la proclamación de nuestra democracia. Obviamente cada país que se rige por un orden democrático va a aplicar o va a cumplir la Declaración Universal. Pero ¿cuál es el problema? Esta declaración no es como que un contrato, ¿qué pasa si no lo cumplo? ¿Me van a castigar? ¿Me van a dar una indemnización o algo? No, porque obviamente simplemente te adhieres ahí de forma voluntaria y te da la lista de tus derechos, más no te dice qué puede pasar si no los cumples. Es allí donde nace tenemos la necesidad de crear los famosos pactos. Estos pactos sí son vinculantes. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a firmar el pertenecer o el cumplir estos pactos y obviamente no es voluntario, es obligatorio. Y si no los cumplimos vamos a tener alguna determinada sanción o podemos acudir a un organismo internacional para reclamar el uso de nuestros derechos. Estos pactos se van a dividir en los de primera y segunda generación. Recordemos nosotros que los de primera generación eran individuales, civiles y políticos, y los de segunda generación eran económicos, sociales y culturales. Pero no les vas a llamar pacto de primera generación o pacto de segunda generación, le vas a decir el nombre. Pacto o se podría decir, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los de primera generación también le llaman derechos de libertad, porque son individuales y hacen efectivamente el uso de nuestra libertad de forma correcta. Y los de segunda generación le decimos nosotros de deuda, porque estos derechos se vuelven más tarde servicios que los brinda el Estado para nosotros poder vivir conforme lo manda el derecho internacional y también conforme lo manda nuestro carácter inherente y digno por ser seres humanos. Ambos fueron adoptados en 1966 y entran en vigor en 1976 en fechas diferentes. El de segunda generación en enero y el de primera generación en marzo. Ahora en esta segunda parte o segundo bloque de nuestro tema, ya conocemos nosotros de dónde surge la idea de hablar de derechos humanos de forma legal, es decir, condicionado por un documento, aunque sabemos que estos derechos son incondicionales. Pero cada vez que existe un tratado o un pacto, nace a su vez un organismo que se encargue de promover estos derechos y además de hacerlos cumplir. Y vamos a hablar entonces de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano adscrito o dependencia de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Su fundamento es el derecho internacional y es creada, obviamente, en 1945 como parte de la Carta de las Naciones Unidas.
Otros suelen llamarle Corte de la Haya. Y obviamente nos sonará la Haya por el problema marítimo que teníamos con Chile. Pero la Haya no es su nombre. La Haya es la sede que se encuentra en Holanda, Países Bajos. ¿Por qué en La Haya? Se dice que una de las razones por las que eligieron este lugar como sede fue su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Si bien nosotros hemos visto que han sido afectados de una u otra forma, como todos los países de Europa, ellos no tomaron una posición directa, entonces por lo tanto es un lugar ideal para poder establecer la sede de una corte que vaya a basar justicia en función de lo que es, no solamente son los derechos fundamentales, sino también los de solidaridad. ¿Cuándo vamos a ir a la Corte de la Haya? Cuando somos personas jurídicas, es decir, asociadas. ¿Puede ir cualquier persona jurídica? No, no pueden ir empresas necesariamente, sino países o estados. Ya sabemos que si no puede ir cualquier persona jurídica, tampoco pueden ir personas naturales. ¿Y qué va a hacer la ONU en base de la Corte, es decir, la Corte perteneciente a la ONU, con estos países? Arreglar controversias que obviamente puedan quebrantar la paz y puedan ocasionar algún determinado problema que nosotros conocemos como conflicto o guerra. Entonces es sencillo. Ejemplos de situaciones resueltas por la Corte Internacional de Justicia, el tema Perú-Chile, por la situación marítima, el tema Chile-Bolivia, también por la situación marítima y por la posesión de espacios. O como también lo ha pasado Nicaragua, Holanda, en algunas situaciones que se dieron anteriormente, y muchos países americanos. ¿Quiénes pueden ir allí? Todos los países de todos los continentes, que obviamente estén adscritos a los pactos y deseen que la Corte solucione el problema. Siempre sabemos nosotros que un modelo internacional es adoptado por cada continente de una forma particular y sucede lo mismo con el tema de los derechos humanos. Así como tenemos nosotros una Carta Internacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, también tenemos un sistema americano que se encarga de proteger los derechos. Entonces, en este tercer bloque vamos a hablar nosotros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien. Lo primero que tenemos que establecer es que también se basa en un conjunto de documentos. Los internacionales eran los pactos vinculantes, y aquí también tenemos un pacto. Este pacto es el famoso Pacto de San José de Costa Rica. El controversial pacto por el cual siempre mencionan el tema de la pena de muerte, porque hay países que sí tienen, porque hay países que no. Entonces, brevemente vamos a explicar dicha situación, porque todos obviamente tienen la duda. El pacto fue suscrito en 1969 y entra en vigencia en 1978. En función de la fecha de vigencia, hay una norma en función de la Constitución. Significa que una Constitución aprobada antes del Pacto de San José o de ya la suscripción, porque una cosa es cuando ya entra en vigencia, podía tener cláusulas sobre pena de muerte. Posterior al Pacto de San José,
si nosotros optamos por cambiar nuestra constitución, esta constitución va a ser regulada en función de ese tema. Y en el Perú, como sabemos, cambian de constitución continuamente. Y cada vez que la cambien, la convención, en ese caso basándose en el pacto, van a hacer una revisión de esta pena de muerte, haciendo cada vez menos necesaria. Y aquellos países que mantienen la pena de muerte en su constitución porque no la han modificado, como Estados Unidos, lo que busca el pacto es regular el uso de dicha pena, pudiendo optar por otra pena que la suplante. Este pacto también es vinculante. Y como se han percatado, encontramos la vinculación de los documentos siempre que son pactos. También encontramos el mismo término para decretos o acuerdos o convenios. Mientras que cuando hablamos de declaraciones, casi siempre lo estamos diciendo como un carácter voluntario. ¿En qué se va a basar el conjunto de obligaciones que van a tener los países? En la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Ahora, como se percataron, en el caso de los pactos internacionales y la Declaración de los Derechos Humanos, teníamos nosotros una corte. También va a existir una corte en América, que va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No confundir esta con la Corte Internacional de Justicia. Pero hay cosas que se parecen a la Corte Internacional de Justicia. La primera es que solo pueden acudir a ella personas jurídicas. La diferencia, que allí solo acudían países. Aquí no necesariamente. Segundo, que son adscritos a un organismo mayor. La Corte Internacional de Justicia estaba adscrita a la ONU y la Corte Interamericana a la OEA. La Corte Internacional de Justicia resolvía problemas entre países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, su nombre lo dice, resuelve o examina casos de violación a los derechos humanos. ¿Cuándo o quiénes van a hacer esa violación? Los estados. ¿Recuerdan ustedes el tema de las garantías? ¿Qué pasa si yo voy y me acerco a pedir garantía? Al final sigo todo el proceso nacional y nunca puedo tener apoyo por el Estado. Ahora ya toca demandar al Estado porque no reconoce nuestra inocencia y no nos ha defendido en esta violación de derechos humanos. También, por ser un órgano jurisdiccional o jurídico, como le podemos llamar, está compuesta por jueces, que en este caso son 7. En cambio, cuando hablábamos nosotros de la Corte Internacional de Justicia, no le decíamos jueces, sino le llamábamos magistrados, y eran un poco más, eran 15. ¿Dónde está la sede? La Corte Internacional de Justicia era en La Haya y le decían la Corte de La Haya, y a la Corte Interamericana suelen llamar la Corte de San José porque allí está su sede. Si es solamente una Corte de Derechos Humanos para América, ¿qué pasa con los otros continentes? No se preocupen, todo continente tiene su Corte de Derechos Humanos. Hay Corte Africana de Derechos Humanos. En el caso de la Corte Europea es la misma Corte de La Haya, que es un caso particular. Pero nosotros tenemos nuestras cortes en cada continente. Por allí, la pregunta que todos deben tener en la mente. Si solo van personas jurídicas y las personas vulneradas por el Estado son personas naturales, ¿cómo hago entonces para poder llevar mi caso a la Corte Interamericana? No se preocupen. Hay un organismo también
que se encarga de poder llevar nuestras denuncias, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no es un órgano jurídico, no está compuesto por jueces, son 7 también, pero son miembros. ¿Y qué van a hacer ellos? Recoger o recibir nuestra denuncia y demandar al Estado a la Corte, con previa revisión. Y además, no solo es un organismo que va a hacer eso, porque si no hubieran creado un despacho y solucionado el problema, sino que se encarga de promover los derechos humanos. Realizan escritos, movilizaciones, libros, videos, todos los que permitan a nosotros conocer nuestros derechos humanos y también que se puedan cumplir en el continente. Así como en el caso de la Corte Internacional de Justicia, tiene su sede en La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de San José de Costa Rica, la comisión también tiene su propia sede, y su sede es en Washington. Ahora, cuidado con la pregunta. Si te dicen después de la vulneración de nuestros derechos humanos, ¿a dónde vamos? Solemos responder la Corte de San José o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no es así. Nosotros primero tenemos que ir a la comisión o mandar el escrito a la comisión porque no podemos ir a una corte directamente. Otra es la historia si nos preguntan quién emite el fallo. Cuando hablas de fallo, hablas de corte. Entonces ahí, dependiendo si es país, es La Haya, y si es estados, obviamente que es la Interamericana o de San José. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos nosotros los casos. Como última parte, se podría decir como un cuarto bloque, cuando hablamos nosotros de los derechos en nuestro continente, no solamente tenemos que hablar de la parte de libertades individuales o los derechos básicos colectivos, sino podríamos hablar nosotros de la democracia y sus derechos políticos. En base a eso, hablamos de la famosa Carta Democrática Interamericana. Esta carta, firmada el 2001, también obviamente por la OEA, en este caso por la Asamblea, se va a encargar de promocionar no en sí todos los derechos, sino el concepto de democracia y sus principios y mecanismos. Debido a que en América hemos tenido muchas vulneraciones frente al ejercicio de la democracia. Vamos a hablar de un concepto universal y vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana que construyen la ciudadanía. Tenemos que recordar que es un compromiso no solamente de los gobernantes, sino también del pueblo, el manifestar el cumplimiento de nuestra democracia. Es una demanda del pueblo por querer vivir en democracia y obviamente es un desarrollo jurídico. Que busca cumplir el ejercicio democrático. Pero no podemos olvidar que sigue siendo una lucha histórica. Muchos países dicen ser democráticos, pero en el fondo no lo son. Últimamente teníamos el caso de Venezuela y sabemos que quisieron aplicar esta Carta Democrática, pero él se salió antes, Maduro en este caso se salió antes de que se pueda aplicar. Y cuando hablamos nosotros de la democracia o hablamos de los derechos humanos, no solamente pensamos en el plano internacional, sino también en el plano nacional. Y existen ONGs o coordinadoras que protegen nuestros derechos humanos y apoyan al Estado, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, a asegurar este cumplimiento. Pero ojo, no es que sea una obligación tener las ONGs y tampoco está mal que las tengamos, es un apoyo. Y en nuestro país tenemos nosotros la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
que tiene dentro de sí la agrupación de 82 instituciones que protegen nuestros derechos humanos. Dentro de ellos, o dentro de ellas, podemos encontrar el ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, cuando tenemos nosotros problemas con nuestros servicios básicos, transporte, salud, educación, etc. La ASONED, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que lucha contra el racismo. Amnistía Internacional, que lucha más que todo por la defensa de los derechos humanos, no solamente de los que fueron vulnerados, sino también de la familia de los que han generado esos ataques, porque obviamente protegen todo tipo de derecho humano. Y el movimiento Manuela Ramos, que es un colectivo feminista que apoya obviamente en la defensa de los derechos de la mujer. Y así vamos a encontrar muchos organismos que nos van a permitir a nosotros estar seguros con la protección de nuestros derechos en el Estado, y si no, ya sabemos a dónde podemos acudir. Terminando con la teoría, ahora vamos a resolver preguntas que nos van a permitir afianzar los conocimientos aprendidos esta semana. Primera pregunta. ¿Un Estado signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales pretende reformar su constitución política omitiendo las cláusulas legales que relacionan su máxima ley con el pacto mencionado? Del párrafo anterior es posible dicho proceso. Entonces, primero tenemos que reconocer qué pacto están mencionando, cuál es el carácter del pacto, si puede o no puede hacer eso un Estado, y entender algunos términos. Por ejemplo, el término signatario. Tenemos nosotros siempre, cuando es un tratado o algún documento de vinculación, hablamos de signatario para la persona que firma, y en este caso es el Estado que firma, y aquellos que se suman posterior al documento ya firmado le llamamos adherentes. Sabemos que los pactos tienen carácter vinculante. Se tienen que cumplir por obligación y no por forma voluntaria. Y cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, hablamos nosotros de los derechos de segunda generación. En este caso, el Estado que ha firmado este pacto va a reformar su constitución, y recordemos que cuando una constitución se reforma luego de haberse adherido a un pacto, obligatoriamente debe contener parte de lo mencionado en el pacto. Pero este Estado va a omitir las cláusulas legales que lo relacionan, obviamente, con dicho documento. ¿Se puede hacer ello? Tenemos, si dijéramos afirmativo, sí, porque los Estados son autónomos en función de sus leyes nacionales. Sí, porque las leyes nacionales están sobre las leyes internacionales. Sí, porque el pacto internacional solo brinda obligaciones morales. Sabemos que no pueden ser obligaciones morales, que no son contractuales. No podemos supeditar en la soberanía a una ley internacional, como si la soberanía no tendría importancia, pero sí sabemos que es una obligación porque el Estado ha decidido adherirse. Entonces tampoco podría ser. Sabemos entonces que no es una respuesta positiva. Vamos para el no. No porque este pacto internacional es vinculante y de estricto cumplimiento, y no porque el signatario tiene la imposibilidad de modificación constitucional. Y sabemos que un pacto obviamente no va a transgredir nuestra soberanía y podemos cambiar nuestra constitución. Por lo tanto, nos quedamos con la letra B. Agentes policiales distritales de un estado americano detuvieron a una mujer sin una orden judicial. Por esta razón, ella realizó la denuncia respectiva ante un organismo internacional. Identifique los enunciados correctos sobre dicho caso. A ver, agentes policiales distritales de un estado americano, entonces ya nos están restringiendo la jurisdicción, detuvieron a una mujer sin orden judicial. Obviamente que no se está dando el debido proceso. Y ella denunció al organismo internacional. A ver, verifiquemos si es correcto lo que hace la mujer, si es correcto lo que hacen los agentes, qué va a proceder después. La mujer acudió directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar la denuncia. Y sabemos que esto es verdadero o falso. Falso. Porque nosotros a donde tenemos que acudir primero es a la comisión, porque somos personas naturales.
Los agentes demandados serán del Estado americano donde se transgredieron sus derechos, por supuesto, porque esos agentes le pertenecen al Estado y obviamente dentro de tal también el Estado es demandado. La mujer debió agotar todas las instancias judiciales dentro de su país antes de acudir, por supuesto, porque puede ser que haya llevado la denuncia y sea denegada, porque no ha terminado el proceso correcto dentro de su país. La denuncia respectiva fue recepcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, porque ya lo habíamos mencionado. Nos quedamos entonces con la letra E. 3. Algunos países centroamericanos no solo se ven expuestos a problemas económicos, sino además la crisis política, donde la falta de elecciones, la represión del gobierno, la discriminación de las masas, la ausencia de libertades y la falta del Estado en la solución de los conflictos son noticia de cada día. Entonces, frente a lo mencionado, nos damos cuenta que es un país, o son países en los cuales no solamente tenemos problemas de satisfacción de necesidades básicas, sino además la democracia no está bien llevada y se están dando violaciones a los derechos humanos. Vamos a determinar qué enunciados son verdaderos y cuáles no. La activación de la Carta Democrática Interamericana aportaría positivamente en dichos países, por supuesto, porque quiere recuperar la democracia, no destruir la soberanía del país. El compromiso de los gobernantes para fortalecer la democracia y los derechos humanos, ¿debe darse o no debe darse? También, porque al activarse la carta se va a obligar a que los gobernantes estén comprometidos con dicha acción, si no, no tendría norte la dirección democrática. La pronta acción de la ONU demostraría el poder y respeto internacional de nuestro continente. Sabemos que en todo caso tendría que actuar primero la OEA frente a la situación si es que no se pudiese solucionar un problema democrático, porque no es una controversia entre países. La intervención de la Corte Internacional de Justicia será necesaria en los estados afectados. También sabemos nosotros que, como hemos mencionado, no es que haya un conflicto entre países. Nos quedamos entonces con la letra D. Y tenemos una pregunta sencilla de lo último que hemos aprendido. Elija la alternativa que relacione el organismo que promueve los derechos humanos con el caso vinculado a su respectiva función. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONED, Amnistía Internacional y el Movimiento Manuela Ramos. La primera tiene que ver con servicios básicos, la segunda contra el racismo, Amnistía en función de todo tipo de derechos humanos y Manuela Ramos con la protección a la mujer. Desarrolla programas para superar la marginación que sufren las comunidades afrodescendientes. Entonces, como hablamos de comunidad afrodescendiente, hablamos también obviamente de problemas de racismo y estaríamos nosotros relacionándolo con la letra, el número 2, perdón. Sostiene, vamos a ponerle otro color para que se pueda reconocer, sostiene que OCITEL no se encuentra en la capacidad para supervisar una empresa de telefonía. Estamos hablando de sus servicios básicos, ASPEC. Protege los derechos humanos reconocidos en la declaración, habla de todos los derechos humanos, sería entonces amnistía. Luego tenemos nosotros, revela la brecha económica entre varones y mujeres para poder proteger los derechos de la mujer. Sería Movimiento Manuela Ramos y nos quedaríamos nosotros con la letra E. Bueno, jóvenes, hemos terminado el primer bloque que corresponde a los derechos humanos y pasaremos a próxima semana al segundo bloque de ciudadanía. Nos vemos.